Descubre el poderío inigualable de los Medici, la familia que dominó el Renacimiento. ¿Cómo lograron amasar tanta fortuna e influencia? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de su fascinante historia. Imagina Florencia en el siglo XIV. La familia Medici, aún lejos de su poderío, comienza su ascenso desde humildes raíces. Giovanni di Bixide, Medici, tu tatarabuelo, no era un noble, sino un comerciante de telas, pero poseía una agudeza mental y un olfato para los negocios que lo convertirían en leyenda. Su inteligencia le permitió expandir sus actividades más allá del comercio textil, incursionando en el mundo financiero con una audacia y una visión sin igual. Su habilidad para gestionar el dinero, para prestar a los poderosos y para navegar el complejo mundo de la banca florentina, le permitió acumular una fortuna considerable. No se trataba solo de avaricia, sino de una visión estratégica: invertir en infraestructuras, en obras de arte, en relaciones políticas que le asegurarían un futuro brillante para su familia. Poco a poco, la riqueza de los Medici trascendía lo meramente económico, convirtiéndose en un símbolo de influencia y poder. De comerciante de telas a banquero influyente, la transición fue gradual pero inexorable. Giovanni di Bixi no solo amasó una gran fortuna, sino que la invirtió estratégicamente para consolidar su posición. Su red de contactos se extendía por toda Europa, forjando alianzas que serían cruciales para el futuro éxito de los Medici. La familia, inicialmente anónima, comenzaba a hacerse un nombre en la intrincada trama política y económica de la Florencia renacentista. Pero Giovanni no se quedó en la banca. A diferencia de otros, vio más allá del comercio tradicional. Su visión era audaz: controlar el flujo de dinero, no solo intercambiarlo. Comenzó a prestar a la República Florentina, a los poderosos y a los necesitados, tejiendo una red de influencias que le abriría las puertas de un poder inimaginable. Él entendía que el dinero, bien manejado, era poder puro, la llave para abrir cualquier puerta en la Florencia del siglo XIV. Su astucia no se limitaba a los préstamos. Giovanni fue un maestro en la gestión financiera, innovando en las prácticas bancarias de la época. Se especializó en la banca internacional, expandiendo sus operaciones más allá de Florencia, creando una red de contactos y estableciendo sucursales en las ciudades más importantes de Europa. Esa expansión le permitió acumular una riqueza descomunal, sentando las bases de la fortuna Medici. Pero su éxito no fue solo fruto de la ambición. Giovanni era un estratega político, comprendiendo que la riqueza sin influencia política era inestable. Cultivó relaciones con los líderes de Florencia, apoyando causas y proyectos que le reportaran influencia y, a su vez, mayor seguridad para sus negocios. Así, tejió una red de alianzas que protegieron su fortuna y permitieron a la familia ascender en el escalafón social. Así, Giovanni sentó las bases de un imperio, pero fue su hijo, Cosimo, quien lo consolidó y lo elevó a la grandeza. Cosimo, il Vecchio, el Viejo, heredó no solo una fortuna, sino una visión estratégica que pocos podían igualar. Imagínate, un hombre que comprende el poder silencioso del dinero, capaz de mover los hilos de la política florentina desde las sombras, sin levantar sospechas. Su ascenso al poder no fue fácil, tuvo que sortear intrigas y conspiraciones políticas. Pero su astucia y su habilidad para tejer alianzas lo convirtieron en el hombre más influyente de Florencia. Con un control férreo sobre las finanzas, Cosimo empezó a financiar proyectos de infraestructura, mejorando la ciudad y afianzando su control. Pero la verdadera grandeza de Cosimo no residió solo en su poder político y económico. Tú sabes que el Renacimiento floreció gracias a mecenas como él. Cosimo se convirtió en un pilar fundamental del arte y la cultura, patrocinando a artistas como Donatello y Brunelleschi. Imagina el impacto que tuvo su generosidad en la transformación de Florencia en el centro cultural del mundo. La visión estratégica de Cosimo no se limitó a la política, sino que se extendió a la economía. El Banco Medici, heredado y expandido por él, se convirtió en el corazón financiero del Renacimiento. Imagina la red de sucursales que se extendieron por toda Europa, moviendo cantidades inmensas de dinero, financiando guerras, reyes y artistas. Fue un sistema complejo, sofisticado, y sobre todo, increíblemente lucrativo. El banco no solo prestaba dinero, se involucró en el comercio, las minas, y una multitud de negocios, acumulando una riqueza inimaginable para la época. Piensa en el flujo constante de oro y plata, en las negociaciones secretas,
en el poder que daba el controlar el flujo financiero de media Europa. Era una máquina de hacer dinero, y esa máquina estaba en manos de los Medici. Esa riqueza, a su vez, financiaba el mecenazgo artístico que tanto caracteriza al Renacimiento. Los Medici no solo eran banqueros, eran también los principales patrocinadores de artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Botticelli. Su poder económico les permitía comisionar obras maestras, construyendo su legado no solo en oro, sino también en arte y cultura. ¿Ves la conexión? El banco era la llave de todo. Pero la ambición de los Medici trascendía el poder económico. Cosimo, y luego Lorenzo el Magnífico, comprendieron que el arte era una herramienta poderosa, un símbolo de estatus y un medio para consolidar su influencia. Imagina Florencia transformándose, comisionando obras maestras, atrayendo a los artistas más brillantes de la época, convirtiendo tu ciudad en el epicentro del Renacimiento. Piensa en Donatello, en su David de bronce, una escultura revolucionaria que rompía con la tradición clásica. O en Botticelli, con su Nacimiento de Venus, una obra llena de sensualidad y mitología que plasmó el espíritu de la época. Todo esto, financiado por la familia Medici, quienes no solo pagaban, sino que también guiaban la dirección creativa. La influencia de los Medici no se limitaba a encargar obras individuales. Ellos crearon una atmósfera, un ambiente propicio para la innovación artística. Imagina la Academia de Florencia, un centro de aprendizaje donde los artistas se reunían, compartían ideas y se inspiraban mutuamente, todo bajo el auspicio de la poderosa familia. Así, la influencia de los Medici se extendió más allá del comercio y la política. Imagina a Cosimo de Medici, con su mirada penetrante, observando a Donatello esculpir. Un hombre que entendía el poder del arte como un símbolo de su linaje y su ambición, observando la creación de obras maestras que perdurarían por siglos. Donatello, con sus manos expertas, daba forma al mármol, creando figuras que reflejaban la nueva sensibilidad renacentista, una sensibilidad que los Medici patrocinaban con entusiasmo. Piensa en el David de Donatello, esa figura juvenil y llena de fuerza. Una obra que no solo representaba la victoria bíblica, sino también el ideal de belleza renacentista, encarnando la potencia y el esplendor que los Medici querían proyectar al mundo. Fue una colaboración fructífera, una sinergia entre el mecenazgo influyente y el genio artístico que dio como resultado obras inmortales. Pero la relación entre Donatello y los Medici iba más allá del David. Recuerda las esculturas para el Baptisterio de Florencia, esas obras maestras que aún hoy te dejan sin aliento. Cada pliegue de las vestiduras, cada expresión en los rostros, cada detalle meticulosamente trabajado, son un testimonio de la colaboración entre el artista y la familia que lo impulsó a la grandeza. Esas obras son más que arte, son una declaración del poder y la visión de los Medici. Pero volvamos a Cosimo. Su visión trascendía el simple poder político. Él veía el arte como una herramienta para elevar el prestigio de Florencia, y para ello necesitaba a los mejores. Piensa en la cúpula del Duomo, esa imponente obra maestra que durante décadas había desafiado a los ingenieros más brillantes. Un proyecto colosal, una prueba de ingenio y habilidad que parecía imposible de completar. Y ahí estaba Brunelleschi, con sus planos innovadores, su propuesta audaz, pero también con la necesidad desesperada de un mecenas, de alguien con la visión y los recursos para hacer su sueño realidad. Cosimo, con su perspicacia habitual, reconoció el potencial de Brunelleschi y su proyecto. No solo vio la belleza estética de la cúpula, sino también el impacto que tendría en la imagen de Florencia, convirtiéndola en un centro de innovación y arte sin igual. Imagínate la audacia de Brunelleschi, enfrentándose a un desafío que muchos consideraban insuperable, y la confianza de Cosimo, apostando por un proyecto que muchos veían como una locura. Esa unión, esa fe ciega en el talento, fue fundamental para la construcción de la cúpula. El apoyo de los Medici no se limitó a la financiación. Cosimo utilizó su influencia política para sortear obstáculos, para asegurar que el proyecto siguiera adelante a pesar de las dificultades. Recuerda que construir la cúpula de Florencia no fue una tarea sencilla. Fueron años de trabajo arduo, de innovación constante, de superar desafíos técnicos que parecían insalvables. Pero gracias al respaldo inquebrantable de los Medici, Brunelleschi pudo llevar a cabo su visión, dejando para la posteridad una obra maestra que sigue maravillándonos siglos después. Piensa en Masaccio, un joven artista revolucionario que llegó a Florencia.
Cosimo vio en él un talento excepcional, una chispa que podía encender la llama de una nueva era pictórica. Su mecenazgo no fue solo económico, sino también un impulso creativo, una oportunidad para que Masaccio rompiera con las convenciones del pasado y diera forma a una nueva realidad. En el lienzo. Imagínate la audacia de su visión, la frescura de sus perspectivas, la profundidad de sus figuras. Masaccio desafió la bidimensionalidad de la pintura medieval, introduciendo la perspectiva lineal, dando profundidad y realismo a sus obras. Sus figuras ya no eran planas y estilizadas, sino tridimensionales, con volumen y peso, llenas de humanidad. Mira cómo la luz modela sus rostros, cómo sus expresiones transmiten emociones reales, cómo cada pliegue de sus ropas cuenta una historia. El mecenazgo de los Medici permitió que Masaccio se dedicara por completo a su arte, sin las preocupaciones económicas que atenazaban a otros artistas. Gracias a ellos, pudo experimentar, innovar, y dejar una huella indeleble en la historia del arte. Su obra no solo fue una revolución estética, sino también un reflejo del nuevo humanismo renacentista, que ponía al hombre en el centro del universo. Pero Cosimo no solo se interesaba por el realismo innovador de Masaccio. También buscaba plasmar la profunda fe de la época en el arte. Así que, piensa en un monasterio florentino, un lugar de recogimiento y oración. Allí, un monje con una sensibilidad artística excepcional, Fra Angelico, trabajaba en sus frescos, llenando las paredes con una belleza sagrada inigualable. Su arte, lleno de luz y serenidad, reflejaba la espiritualidad renacentista, una espiritualidad que los Medici abrazaban con fervor. Cosimo, al igual que otros miembros de la familia, vio en Fra Angelico la posibilidad de expresar su devoción a través del arte. El mecenazgo de los Medici no se limitaba al arte profano, también se extendía a la expresión religiosa, buscando una forma de arte que combinara la belleza estética con la profunda espiritualidad cristiana. Imagina los colores vibrantes, la delicadeza de los detalles, la luz que parece emanar de los propios lienzos. Esa era la esencia del arte de Fra Angelico, y la que los Medici promovían. El resultado fue una explosión de belleza sagrada que trascendió las paredes de los monasterios. Las imágenes de Fra Angelico, llenas de ángeles y santos, se convirtieron en un símbolo de la fe renacentista, impregnada de humanismo y espiritualidad. En cada pincelada, había una oración, una meditación, una búsqueda de la trascendencia. Para los Medici, patrocinar este arte era una forma de asegurar su lugar en la historia, no solo como poderosos banqueros, sino también como devotos mecenas de la fe. Pero Cosimo no estaba solo en su visión. Su hijo, Piero, heredó no solo su fortuna, sino también su agudo ojo para los negocios y el arte. Imagina a Piero, un hombre de complexión robusta y mirada penetrante, rodeado de los más grandes artistas de la época. Su papel no era simplemente el de un mecenas pasivo, sino un activo participante en la dirección de las obras, un hombre que comprendía la importancia del arte para el poder y la influencia de la familia Medici. A diferencia de su padre, Piero se enfrentó a desafíos políticos significativos. La rivalidad entre las familias poderosas de Florencia era constante, y mantener el equilibrio de poder requería una astucia política que Piero demostraba con habilidad, aunque a veces con menos tacto que Cosimo. Piensa en él negociando en secreto con otros nobles, con la mirada fija en el tablero político, jugando con fichas que representaban el destino de la ciudad y el futuro de los Medici. Piero continuó la tradición familiar de apoyar a los artistas. Aunque quizás no con la misma pasión incondicional de su padre, comprendía la importancia del mecenazgo para proyectar la imagen de poder y prestigio de los Medici. Visualiza una escena en la que Piero observa con satisfacción una nueva escultura de Donatello, un gesto de aprobación en su rostro, demostrando que la línea de mecenazgo continuaba sin interrupciones. Pero Piero no vivió para ver el verdadero apogeo de la familia. Su hijo, Lorenzo, conocido como Lorenzo el Magnífico, heredó el imperio Medici y lo elevó a cotas inimaginables. Imagina a Lorenzo, un joven brillante y carismático, rodeado de artistas y pensadores de la época. Su influencia se extendía por toda Italia, su nombre resonaba en cada palacio y cada taller de Florencia. Bajo su gobierno, Florencia se convirtió en un centro de aprendizaje y arte sin igual. Fue mecenas de gigantes como Botticelli y Miguel Ángel, impulsando el desarrollo del Renacimiento como nunca antes se había visto. Piensa en las obras maestras que florecieron gracias a su apoyo, en el esplendor de la corte Medici, en la opulencia que reflejaba el poder inmenso de la familia. Su influencia política era también inmensa.
Lorenzo era un hábil diplomático que tejió alianzas y evitó guerras, manteniendo la paz en una Italia fragmentada. Visualiza a Lorenzo en el centro de una reunión política, rodeado de nobles y embajadores, su mirada penetrante, controlando cada detalle de la conversación, manteniendo el equilibrio de poder en la península. Pero incluso el poder de Lorenzo tenía sus límites. La vida en la corte Medici era una mezcla de lujo, intriga y peligro constante. La rivalidad entre las familias italianas, las conspiraciones y las amenazas a su poder eran una realidad que él tenía que enfrentar constantemente. Recuerda que, a pesar del esplendor, la sombra de la violencia siempre estaba presente. Imagina a Lorenzo, rodeado de brillantes mentes, impulsando el florecimiento del Renacimiento. Él fundó la Academia Platónica, un círculo de filósofos, artistas y humanistas que se reunían para debatir ideas, discutir la filosofía de Platón y promover el ideal humanista. Piensa en las animadas conversaciones, el intercambio de ideas innovadoras que resonaban en los muros de Florencia, todo bajo el mecenazgo de la poderosa familia Medici. Esta academia no era solo un lugar de estudio, sino un crisol de creatividad. Artistas como Botticelli y Leonardo da Vinci se nutrían de estas discusiones, absorbiendo la esencia del humanismo y la filosofía platónica, que luego se reflejaría en sus obras maestras. Fue un espacio donde la belleza, la inteligencia y el arte se unían en una sinergia perfecta, impulsada por la visión de Lorenzo y el poder de los Medici. El humanismo, con su énfasis en el ser humano y su potencial, floreció en la academia. Se estudiaban los clásicos griegos y romanos, se redescubrían textos antiguos, y se fomentaba el desarrollo intelectual en todas sus formas. Fue un periodo de intensa innovación intelectual, un cambio de paradigma que sentó las bases para el desarrollo cultural y artístico de los siglos venideros. Todo esto gracias a la visión de Lorenzo y el patrocinio de los Medici. Pero volvamos a Lorenzo y su mecenazgo. Imagina la escena, Florencia. El bullicio de la ciudad se desvanece a medida que te acercas al taller de Sandro Botticelli. Él, un joven artista con una técnica innovadora, recibe el encargo que lo catapultará a la inmortalidad, el nacimiento de Venus. Piensa en el peso de esa responsabilidad, la presión por plasmar la visión de Lorenzo, la belleza idealizada del Renacimiento. Lorenzo, con su visión profunda de la cultura, no solo quería una pintura, sino una declaración. Una representación del ideal de belleza renacentista, un símbolo del poder florentino. Observa cómo Botticelli, inspirado por la poesía clásica y la filosofía platónica discutida en la academia, da vida a la diosa Venus, emergiendo de la concha en un movimiento sublime. Es belleza, poesía y poder, todo en una sola obra. El resultado es una obra maestra que trasciende el tiempo. La Venus de Botticelli, con su delicado cuerpo y su expresión serena, se convierte en un icono del Renacimiento, un símbolo de la belleza femenina idealizada y del poder del arte al servicio del mecenazgo. Considera la influencia de esta obra, su impacto en el arte posterior es innegable. Es una imagen que resuena a través de los siglos, un legado duradero de la colaboración entre un visionario mecenas y un artista excepcional. Pero la influencia de los Medici trascendía las artes pictóricas. Imagina ahora a Leonardo da Vinci, un hombre enigmático y brillante, llegando a Florencia. Su genio universal, su curiosidad insaciable, lo convirtieron en un imán para los poderosos, y la familia Medici no fue la excepción. Lorenzo, con su visión de futuro, comprendió la magnitud del talento de Leonardo y lo integró en su círculo. En la corte de los Medici, Leonardo no solo encontró mecenazgo, sino una plataforma para desplegar su ingenio. Desde diseños arquitectónicos hasta innovaciones militares, pasando por sus estudios anatómicos y sus pinturas, cada proyecto se convertía en una demostración de su excepcional capacidad. Piensa en él, trabajando en los proyectos de la familia, rodeado de artistas y eruditos, un entorno que estimulaba su creatividad. La relación entre Leonardo y los Medici no fue solo una transacción económica. Fue una simbiosis creativa donde el genio del artista enriquecía el esplendor de la corte, y a su vez, la familia le proporcionaba los recursos y la libertad para explorar sus ideas más audaces. Fue una relación que ayudó a moldear el Renacimiento, dejando una huella imborrable en la historia del arte y la ciencia. Pero la historia de los Medici no se detiene en Leonardo. Imagina ahora a un joven Miguel Ángel, con la fuerza y el talento desbordantes, llegando a Florencia. Él, un escultor nato, un genio que buscaba plasmar la belleza y la fuerza humana en mármol. Los Medici,
siempre atentos a la grandeza, lo vieron. Lo reconocieron. Y, como habían hecho con tantos otros artistas, le ofrecieron su apoyo incondicional. Piensa en el encargo del David, una obra monumental que iba a representar a la República Florentina. Una colosal figura de mármol, llena de poder y serenidad, lista para defender su ciudad. Fue una oportunidad única para Miguel Ángel, una tarea que solo un artista con su talento y ambición podía realizar. Y, por supuesto, detrás de ese encargo, estaba la mano protectora, el apoyo financiero y político, de la familia Medici. El David, esa maravilla escultórica que hoy admiramos, no hubiera sido posible sin el mecenazgo de los Medici. Su apoyo no se limitó al dinero, sino a la confianza, a la libertad creativa que permitieron al artista. Recuerda que, sin ese apoyo, la obra maestra tal vez nunca hubiera visto la luz. Fue un vínculo entre el poder político y el arte, un ejemplo perfecto de cómo los Medici impulsaron el Renacimiento. Pero la llegada de Miguel Ángel a Florencia no fue solo sinónimo de arte. Recuerda que la familia Medici no reinaba sin oposición. En las sombras, la poderosa familia Pazzi tramaba su venganza. Eran banqueros influyentes, con una larga historia de rivalidad con los Medici, y ansiaban arrebatarles el poder. Imagina las reuniones secretas, las miradas furtivas, las alianzas forjadas en la oscuridad de las calles florentinas. La conspiración de los Pazzi era audaz. Un plan para asesinar a Lorenzo y Giuliano de Medici durante la misa en la Catedral de Florencia. Un golpe de estado en plena luz del día. Piensa en la tensión palpable, el silencio expectante antes del ataque, la traición de aquellos que se suponían aliados. El destino de los Medici pendía de un hilo. El atentado fue brutal, pero falló en su objetivo principal. Giuliano murió, pero Lorenzo sobrevivió, herido pero con la fuerza para contraatacar. Fue un momento crucial. La respuesta de Lorenzo fue rápida y despiadada. La conspiración quedó al descubierto, los Pazzi fueron derrotados, y el poder de los Medici se afianzó aún más, aunque a un costo terrible. La conspiración Pazzi fue aplastada, pero la paz era efímera. Verás, Europa estaba en llamas. Las ambiciones de reyes y príncipes chocaban en una compleja red de alianzas y traiciones, y los Medici, con su influencia y riqueza, estaban en el centro de todo. Recuerda que Florencia, aunque una república, se veía arrastrada por las corrientes de poder de las grandes monarquías europeas. La guerra se acercaba, y tú, como espectador privilegiado, verás cómo la familia Medici se ve obligada a tomar partido. Francia, España y el papado luchaban por el control de la península italiana. Imagina el peso de esa responsabilidad sobre los hombros de Lorenzo. Él, con su astucia política, intentó navegar entre esas potencias, buscando alianzas estratégicas para proteger a Florencia y, por supuesto, a su familia. Era un juego peligroso, un delicado equilibrio que podía romperse en cualquier momento. Un error podía significar la ruina, no solo para él, sino para toda la ciudad. Pero la influencia Medici trascendía las fronteras italianas. Sus contactos y su red de agentes se extendían por toda Europa. Tú verás cómo Lorenzo utilizaba su fortuna y su red de influencias para tejer alianzas y evitar la destrucción de Florencia. La guerra no era solo una cuestión de ejércitos, era un juego de poder, de intrigas y de negociaciones secretas, y los Medici eran maestros en ese juego. Su supervivencia dependía de su habilidad para moverse en este tablero internacional. Pero la lucha por el poder no eclipsó el florecimiento cultural que los Medici impulsaron. Piensa en Florencia transformándose, palacios renacentistas se alzaban imponentes, obras maestras de Miguel Ángel y Botticelli adornaban las iglesias y plazas, y el mecenazgo de la familia convirtió a la ciudad en un crisol de creatividad. Tú mismo podrías pasear por sus calles y sentir el espíritu innovador que impregnaba cada rincón. La ciencia también experimentó un auge sin precedentes. Los Medici apoyaron a grandes pensadores y científicos, atrayendo a los mejores talentos de toda Europa. Imagina las discusiones intelectuales en los salones de sus palacios, donde se debatían nuevas teorías y se promovía el conocimiento. Fue una época dorada para la investigación y el intercambio de ideas, un legado que perdura hasta nuestros días. La cultura florentina, bajo el amparo de los Medici, alcanzó cotas inigualables. Bibliotecas se llenaron de manuscritos antiguos, se fundaron academias y se patrocinaron las artes escénicas. Tú podrías asistir a una representación teatral en un teatro renacentista,
deleitándote con la belleza de la puesta en escena y la majestuosidad del escenario. Fue una época de esplendor artístico y cultural, que marcó un antes y un después en la historia de Europa. Pero la dorada edad de los Medici se tambaleaba. Piero el Gotoso, heredero de Lorenzo el Magnífico, no tenía la misma astucia política ni el carisma de su padre. Su apodo, el Gotoso, decía mucho sobre su fragilidad física y su incapacidad para gobernar con firmeza. Veías cómo la enfermedad le consumía, reflejada en su mirada ausente y en su cuerpo encorvado. La sombra de la inestabilidad se cernía sobre Florencia, amenazando el legado de su familia. Su debilidad política se manifestó en su incapacidad para mantener la unidad familiar. Las rivalidades entre los diferentes miembros de la familia, ávidos por el poder, se intensificaron. Intrigas palaciegas, alianzas cambiantes, y la constante amenaza de conspiraciones se convirtieron en el pan de cada día. Tú mismo presencias la fragmentación del poder que antes parecía inquebrantable. La sucesión se convirtió en un problema crucial. Piero, a pesar de sus esfuerzos, no logró asegurar un futuro sólido para su dinastía. Sus hijos, aún jóvenes e inexpertos, no estaban preparados para asumir la enorme responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La falta de un liderazgo claro y la creciente inestabilidad política dejaron a Florencia vulnerable a las ambiciones de otros. La decadencia de los Medici no fue un proceso repentino, sino un declive gradual. La opulencia y el poder que habían ostentado durante generaciones comenzaron a desvanecerse. Las ambiciones personales y las luchas internas minaron la fortaleza de la familia, dejando un vacío de poder que otros estaban ansiosos por llenar. Tú ves cómo se rompe el hechizo de su dominio. La muerte de Piero el Gotoso dejó a Lorenzo de Medici el Joven, un joven de apenas 17 años, como cabeza de la familia. A diferencia de su padre, Lorenzo el Magnífico, Lorenzo el Joven carecía de la experiencia política y la habilidad diplomática necesarias para navegar las turbulentas aguas de la Florencia renacentista. Su juventud y falta de preparación lo convirtieron en un blanco fácil para sus enemigos, ansiosos por ver el fin del dominio Medici. Intentaba recuperar el prestigio perdido de la familia, pero los esfuerzos se veían constantemente saboteados por conspiraciones y luchas internas. El peso de la herencia familiar era enorme, la sombra de su abuelo y su padre demasiado larga. Intentó imitar el mecenazgo artístico de su padre, pero la falta de recursos y la inestabilidad política lo impedían. Las ambiciones de Lorenzo el Joven chocaban con la realidad de una Florencia dividida y llena de enemigos. Los Pazzi, sus rivales históricos, seguían siendo una amenaza constante, y otras familias nobles conspiraban en la sombra para arrebatarles el poder. A pesar de sus intentos, la recuperación del esplendor Medici se mostraba como una tarea casi imposible, un legado interrumpido por la tormenta política. La inexperiencia de Lorenzo el Joven se hizo evidente rápidamente. A diferencia de su astuto padre, carecía del tacto político necesario para mantener el delicado equilibrio de poder en Florencia. Sus decisiones, a menudo impulsivas, comenzaron a alienar a poderosos grupos de la ciudad, sembrando las semillas de la disensión y la rebelión. La oposición, liderada por figuras influyentes que veían en Lorenzo una amenaza menor y una oportunidad para recuperar el poder perdido, se organizó rápidamente. Conspiraciones y rumores se extendieron como la pólvora, socavando la autoridad del joven Medici y debilitando su posición. Finalmente, la tormenta estalló. Una revuelta popular, alimentada por el descontento y la manipulación política, obligó a Lorenzo a huir de Florencia. Tuviste que presenciar cómo la familia Medici, que durante décadas había dominado la ciudad, era expulsada de su propio hogar, dejando atrás el lujo y el poder. El exilio fue un golpe devastador para la familia. De repente, te encontrabas despojado de todo aquello que parecía innato para ti, la riqueza, el poder, el control. La caída de los Medici marcó un capítulo oscuro en su historia, un recordatorio de la fragilidad del poder y la inestabilidad del Renacimiento florentino. La caída de Lorenzo el Joven dejó un vacío de poder que otros aprovecharon. Familias rivales vieron la oportunidad de desbancar a los Medici, y la tensión en Florencia se hizo palpable. Pero la influencia de los Medici, aunque debilitada, aún resonaba en las calles y palacios de la ciudad. Recuerda que la familia había construido una red de lealtades y alianzas sólidas a lo largo de generaciones, y esas conexiones aún se mantenían, aunque dormidas. Con cautela y astucia, los partidarios de los Medici comenzaron a trabajar en secreto.
Se reunieron en lugares discretos, susurrando planes para recuperar el control. Poco a poco, empezaron a reconstruir su influencia, tejiendo una red de apoyo entre los comerciantes, los artistas y la misma gente de Florencia, quienes aún recordaban los tiempos de prosperidad bajo el gobierno de Lorenzo el Magnífico. La estrategia era paciente, meticulosa. No se trataba de una toma de poder violenta, sino de una paciente reconstrucción del poder. Utilizaron su riqueza y su influencia para ganar apoyos, financiando proyectos que beneficiaban a la ciudad y, de forma indirecta, acrecentaban su prestigio. De a poco, la imagen de los Medici comenzó a cambiar, pasando de la inexperiencia de Lorenzo el joven a la promesa de un regreso sólido y sabio. Pero la influencia Medici no se limitaba a Florencia. Giulio de Medici, hijo ilegítimo de Giuliano de Medici, hermano de Lorenzo el Magnífico, ascendió a través de la Iglesia Católica, hasta convertirse en el Papa Clemente VII. Imagina la escena, un Medici, sentado en el trono papal, controlando el poder religioso y político de gran parte de Europa. Su posición le daba a la familia una influencia sin precedentes, un escudo protector contra sus enemigos y una herramienta para consolidar su poder. Clemente VII no era simplemente un papa Medici de nombre, usaba su posición para favorecer a su familia. Financiaba proyectos ambiciosos en Florencia, protegía a sus miembros de las intrigas políticas y otorgaba privilegios y títulos a sus allegados. Su papado representó el pináculo del poder Medici, una fusión de poder temporal y espiritual que pocos habían logrado antes. Sin embargo, este poder desmesurado también trajo consigo consecuencias. La concentración de poder en manos de un solo linaje generó resentimiento y oposición, tanto dentro como fuera de la Iglesia. La ambición de los Medici, aunque les dio el control de Florencia y una gran influencia en la Iglesia, sembró las semillas de futuras disputas y conflictos que pondrían a prueba su dominio. Así, llegamos a Catalina de Medici. Hija de Lorenzo II de Medici, su ascenso a la realeza francesa fue una jugada maestra de la familia. Casada con el futuro rey Enrique II, Catalina se convirtió en una figura clave en la política francesa, llevando consigo la astucia y el pragmatismo que caracterizaban a los Medici. Imagina el peso de esa herencia, la responsabilidad de mantener el nombre Medici en alto, incluso a miles de kilómetros de Florencia. Pero Francia no era Florencia. La corte francesa era un hervidero de intrigas, rivalidades entre nobles y ambiciones desmedidas. Catalina, con su inteligencia política, supo navegar este mar de conflictos. Su influencia en la corte se extendió gradualmente, utilizando su ingenio y su red de contactos para tejer alianzas y superar a sus enemigos. No era solo la hija de un poderoso Medici, era una jugadora astuta en su propio derecho. Después de la muerte de Enrique II, la influencia de Catalina creció exponencialmente. Como regente de sus hijos, gobernó Francia durante décadas, dejando una huella profunda en la historia del país. Sus decisiones políticas, aunque a veces controvertidas, moldearon el destino de Francia y demostraron una vez más el alcance del legado Medici. Piensa en la habilidad política que se requería para maniobrar en esa compleja situación. Pero la influencia Medici no se limitaba a Francia. Mientras Catalina tejía intrigas en la corte francesa, en Florencia, Cosme, un hombre de férrea voluntad y ambición desmedida, consolidaba el poder de su familia en Toscana. Su ascenso no fue pacífico, tuvo que sortear traiciones, conspiraciones y guerras, pero su astucia y determinación lo llevaron a la cima. Cosme comprendía la importancia del control político y militar. Fortaleció el ejército toscano, modernizó su administración y sofocó con mano firme cualquier atisbo de rebelión. Su dominio se extendía no solo por Florencia, sino por toda la región, imponiendo su autoridad con una mezcla de diplomacia y fuerza. Pero su ambición iba más allá del simple poder regional. En 1569, el Papa Pío V le concedió el título de Gran Duque de Toscana, elevando a los Medici al rango de soberanos independientes. Este nombramiento no solo reconocía su poder, sino que también legitimaba su dominio, sellando su legado como uno de los más influyentes de la época. Cosme no solo consolidó el poder político, sino que transformó Florencia en un centro cultural sin igual. Imagina la opulencia de su corte, artistas de renombre acudían a su llamada, seducidos por su generosidad y la promesa de inmortalizar su nombre a través de obras maestras. Él comprendió el poder del arte como herramienta de propaganda y legitimación de su reinado. Fue un mecenazgo estratégico, un juego de poder disfrazado de belleza.
Giorgio Vasari, el famoso pintor y arquitecto, se convirtió en su hombre de confianza, encargado de decorar los palacios y diseñar los proyectos arquitectónicos que cambiarían el rostro de Florencia. Vasari plasmó la visión de Cosmei, creando un estilo que combinaba la grandeza del Renacimiento con la monumentalidad propia del nuevo Gran Ducado. Tú podrías sentir la majestuosidad de sus obras, concebidas para impresionar y proyectar poder. El mecenazgo de Cosmei no se limitaba a la pintura y la arquitectura. La música, la escultura y la literatura florecieron bajo su protección. Él atrajo a los mejores talentos de Italia y más allá, creando una atmósfera de competencia creativa que impulsó la innovación artística. Piensa en la energía que se respiraba en la Florencia de Cosmei y una ciudad donde el arte y el poder se fundían en una danza fascinante. Pero la grandeza de los Medici trascendió el arte. Cosmei también fue un mecenas de la ciencia, un aspecto crucial de su legado. Imagina la Florencia de esa época, un crisol de ideas donde la curiosidad intelectual florecía bajo su protección. Fue en este ambiente vibrante donde Galileo Galilei, un joven científico con ideas revolucionarias, encontró un importante apoyo. Galileo, con sus observaciones telescópicas que desafiaban el modelo geocéntrico del universo, encontró en la corte de los Medici un espacio para desarrollar su trabajo. Aunque no siempre fue una relación fácil, la familia reconoció el potencial revolucionario de sus descubrimientos. Recuerda que el apoyo de los Medici no era solo económico, sino también político, otorgándole a Galileo una plataforma para difundir sus ideas. El patrocinio de los Medici permitió a Galileo construir instrumentos más precisos, realizar observaciones más detalladas y publicar sus hallazgos. Su relación con la familia, a pesar de las tensiones posteriores, representa un ejemplo fascinante de cómo el poder político y el avance científico podían coexistir, impulsándose mutuamente. Piensa en el impacto que esto tuvo en el curso de la historia de la ciencia. Recuerda esa Florencia del siglo XV, un hervidero de actividad. Cosme de Medici, y luego sus sucesores, no solo se preocuparon por el arte y la ciencia, sino que también impulsaron un ambicioso plan de remodelación urbana. Imagina las calles estrechas y laberínticas, las casas apiñadas, transformándose poco a poco en algo más grandioso. Se construyeron nuevas plazas, se ensancharon las vías principales, y se mejoró el sistema de alcantarillado, algo fundamental para la higiene de la ciudad. Todo eso, para crear una ciudad digna de su grandeza. La construcción del Palazzo Pitti, por ejemplo, fue una muestra de poder y ambición. Piensa en la magnitud de la obra, sus enormes dimensiones, su imponente fachada. Se convirtió en un símbolo del poder Medici, un reflejo de su influencia en la ciudad y su capacidad para llevar a cabo proyectos de tal envergadura. Pero no solo palacios, también se construyeron puentes, se mejoraron los sistemas de defensa, y se crearon espacios públicos que favorecían la vida social y cultural. Tú mismo podrías haber paseado por esas calles recién pavimentadas, respirando un aire más limpio gracias a las mejoras en el sistema de alcantarillado. Habrías visto el aumento de la población, atraída por el crecimiento económico y las oportunidades que ofrecía la Florencia renacentista, una ciudad transformada por la visión y la ambición de una familia, los Medici. Su legado urbano es tan importante como sus contribuciones al arte y a la ciencia. Es una parte integral de la historia de Florencia, que aún hoy podemos apreciar. Imagina entonces el Palacio Pitti, imponente, una declaración de poder Medici que te dejará sin aliento. Construido inicialmente para la familia Pitti, rival de los Medici, fue adquirido estratégicamente por los Medici para consolidar su dominio. Piensa en la envergadura de la construcción, en la piedra tosca, en la majestuosidad de su arquitectura. Este no era solo un hogar, era un símbolo, una demostración de su riqueza y ambición. A través de sus amplias salas, tú podrías casi sentir el eco de siglos de historia. Recuerda las fiestas suntuosas, los debates intelectuales, las intrigas políticas que tuvieron lugar entre sus muros. Cada habitación, cada detalle arquitectónico, grita opulencia y poder. Desde las galerías de arte hasta los salones de baile, el Palacio Pitti respira grandeza. El Palacio Pitti no era simplemente una residencia, se convirtió en el centro de la vida política y cultural de Florencia. Aquí, los grandes duques Medici recibían a dignatarios, tomaban decisiones que cambiarían el curso de la historia, y disfrutaban de la vida de lujo que se habían ganado a pulso. Imagina las conversaciones secretas en los corredores, los planes cuidadosamente elaborados en los gabinetes privados. Era el corazón del poder florentino,
un verdadero símbolo del dominio Medici. Pero el verdadero legado de los Medici no se limita a palacios imponentes. Imagina ahora cruzar el Ponte Vecchio, ese puente tan emblemático, y llegar a la Galería de los Uffizi. Piensa en el poder que representa esa colección de arte, cuidadosamente reunida generación tras generación. No es solo una colección, es la historia misma del Renacimiento contada a través de las obras maestras que los Medici atesoraron. Te encuentras rodeado de obras maestras de artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. Cada pincelada, cada escultura, cada detalle te habla de la visión artística de los Medici, de su patrocinio a los grandes genios de su tiempo. Es un viaje en el tiempo, una inmersión en el corazón del Renacimiento italiano, gracias al ojo y al ingenio de los Medici. Recuerda que los Uffizi no solo fueron un espacio para guardar sus tesoros, sino una declaración de poder cultural. Los Medici no solo controlaban el poder político y económico de Florencia, sino también su alma artística. Al reunir estas obras maestras, no solo construían una colección, sino que moldeaban la historia del arte y dejaban una marca imborrable en la cultura occidental. Imagina ahora que, tras admirar las obras maestras de los Uffizi, te adentras en los jardines de Boboli. Un respiro de la ciudad, un espacio diseñado para la corte Medici, donde el lujo y la naturaleza se funden en perfecta armonía. Piensa en los paseos sombreados, en las fuentes que cantan melodías acuáticas, en las esculturas que parecen cobrar vida bajo el sol toscano. Este no es un simple jardín, es una extensión del poder Medici, un reflejo de su refinamiento y su gusto por lo grandioso. Te paseas por senderos sinuosos, descubriendo rincones ocultos, fuentes secretas que brotan entre las plantas. Las vistas panorámicas de Florencia desde lo alto de los jardines te dejan sin aliento. Cada detalle, cada planta, cada escultura, ha sido cuidadosamente colocado para crear una experiencia sensorial única, un verdadero paraíso terrenal para la élite florentina. Es un espacio donde el poder se manifiesta no solo en la opulencia, sino en la capacidad de crear belleza. Los Medici no solo construyeron palacios, también construyeron este oasis de paz y belleza, un reflejo de su visión del mundo y de su capacidad para transformar la naturaleza en una obra de arte. Aquí, la naturaleza se somete a la voluntad humana, pero no se pierde su esencia. Es una fusión perfecta, una declaración de poder y refinamiento que aún hoy te dejará maravillado. Piensa en el cuidado, en el trabajo, en la visión que debió requerir la creación de un espacio tan complejo y bello. Desde los jardines, la Biblioteca Laurenciana te espera. Imagina, un edificio imponente, diseñado por Miguel Ángel, que alberga un tesoro inigualable. Para los Medici, los libros no eran solo objetos, sino el símbolo del poder y el conocimiento, herramientas para consolidar su influencia en la sociedad y en la historia. Piensa en el esfuerzo y la inversión que representaba reunir semejante colección en esa época. No se trataba solo de acumular páginas, sino de construir un legado intelectual. Cada volumen era un trozo de historia, filosofía o ciencia que los Medici protegían celosamente. Era una forma de controlar el saber, de influir en el pensamiento de su tiempo y de asegurar la continuidad de su linaje a través de las ideas que allí se guardaban. Eran mecenas del conocimiento, protectores de la cultura. La Biblioteca Laurenciana no era solo un lugar para guardar libros, era un centro de aprendizaje, un espacio donde los eruditos podían acceder a información invaluable. Era un reflejo del ambicioso proyecto de los Medici, no solo dominar el poder político y económico, sino también el intelectual. Observa la arquitectura majestuosa, los detalles intrincados, cada elemento habla del poder y la visión de esta familia. Desde esas bibliotecas repletas de sabiduría, la historia de los Medici se escribe también a través de sus matrimonios. Piensa en ello, cada unión, una pieza clave en su tablero político. No se trataba solo de amor, sino de consolidar poder, expandir territorios y tejer alianzas estratégicas con otras familias nobles italianas. Un matrimonio bien calculado podía significar la diferencia entre la prosperidad y la ruina. Imagina las negociaciones secretas, las cartas selladas con cera, los encuentros furtivos en palacios iluminados por velas. Cada detalle era cuidadosamente orquestado para asegurar el éxito de la unión. No solo se casaban dos personas, sino que se unían familias enteras, sus riquezas, sus influencias y sus ambiciones. Era una danza política de alto riesgo, con consecuencias que podían cambiar el curso de la historia italiana. Así,
A través de ingeniosas alianzas matrimoniales, los Medici fueron extendiendo su influencia, consolidando su poder y asegurando su legado. Cada boda era una pieza de un rompecabezas cuidadosamente diseñado, un movimiento estratégico en el juego del poder renacentista. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que el amor jugaba algún papel en estas uniones o era puramente una cuestión de estrategia política? Pero esos matrimonios estratégicos, esos lazos tejieron una red tan compleja como frágil. La República Florentina, que había visto nacer y crecer a los Medici, comenzaba a tambalearse. La ambición, la rivalidad entre familias, y la creciente influencia de los Medici, que ya no solo eran ricos mercaderes, sino verdaderos señores, generaron tensiones insoportables. Imagina el peso de esa corona invisible, el poder que se deslizaba entre sus dedos, pero que también podía resbalar con la misma facilidad. Las familias nobles, acostumbradas a su influencia, veían con recelo el ascenso meteórico de los Medici. Sentían que su poder tradicional se diluía, que la balanza del poder se inclinaba peligrosamente hacia una sola familia. Las conspiraciones se tejían en las sombras, murmullos en los salones palaciegos, promesas de cambio y venganza. Tú, como testigo silencioso, podrías sentir la inestabilidad del aire, la amenaza latente que se cernía sobre Florencia. El fin de la República Florentina no fue un evento repentino, sino un proceso lento y doloroso. Un declive sigiloso que se manifestó en luchas internas, revueltas populares, y la creciente incapacidad del gobierno republicano para controlar la situación. Piensa en las calles de Florencia, en el descontento de la gente, en el miedo que se respiraba en cada esquina. El poder de los Medici, aunque no formalmente reconocido, era indiscutible. Finalmente, el sistema republicano se derrumbó bajo el peso de sus propias contradicciones. Los Medici, con su astucia y su poder económico, lograron consolidar su dominio, marcando el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia de Florencia. Una etapa donde el poder ya no se compartía, sino que se concentraba en las manos de una sola familia. Esa transición, esa caída, dejó una huella imborrable en la ciudad. La caída de los Medici no significó el fin de su influencia. Piensa en las obras de arte que encargaron, los palacios que construyeron, las colecciones que acumularon. Todo eso perduró, moldeando el gusto artístico y arquitectónico de generaciones posteriores. Sus mecenazgos convirtieron Florencia en un centro cultural inigualable, un legado que aún hoy atrae a millones de turistas. Pero su impacto no se limitó al arte. Recuerda la estructura política que forjaron, aunque fuese a través de métodos cuestionables. Su influencia en la política italiana, y más allá, se extendió por siglos, dejando una huella indeleble en el desarrollo de las estructuras de poder en Europa. Sus estrategias, aunque muchas veces opacas, sentaron precedentes. Las bibliotecas que crearon, los jardines que diseñaron, las universidades que financiaron, todo contribuyó a la difusión del conocimiento y al florecimiento del Renacimiento. Tú mismo puedes apreciar su legado en cada museo, en cada palacio, en cada obra maestra que admiras. Esa es la verdadera medida de su poder, un poder que trascendió el tiempo y la fortuna. Pero su legado no terminó con el esplendor del Alto Renacimiento. Imagina cómo, tras un periodo de relativa oscuridad, los Medici volvieron con fuerza, ahora patrocinando un estilo artístico radicalmente nuevo, el manierismo. Este movimiento, a diferencia del equilibrio clásico que tanto te gustó en el Alto Renacimiento, se caracteriza por la elegancia artificial, la pose estudiada y un cierto toque de artificialidad, una ruptura deliberada con las normas de la belleza clásica. Piensa en artistas como Pontormo o Rosso Fiorentino, figuras clave del manierismo, cuyas obras reflejan esa búsqueda de la perfección artificial, una belleza más estilizada y menos naturalista. Los Medici, siempre ávidos de innovación y mecenas cruciales de las nuevas tendencias artísticas, se aseguraron de que este estilo, aunque diferente, se convirtiera en el sello distintivo de una nueva era de refinamiento estético. El manierismo no solo se limitó a la pintura. También se manifestó en la arquitectura y la escultura, adoptando formas sinuosas, asimétricas y una búsqueda constante de la originalidad, a veces incluso llegando a la extravagancia. Recuerda que la influencia de los Medici se extendía a todos los ámbitos de la cultura, por lo que no es sorprendente que este nuevo estilo artístico, tan innovador y atrevido, encontrara en ellos a sus principales promotores. Piensa en la impactante colección de arte que acumularon los Medici a lo largo de generaciones. No solo eran mecenas, sino auténticos coleccionistas,
construyendo un tesoro de obras maestras que definirían el Renacimiento. Imagina la majestuosidad de las esculturas clásicas que recuperaron, piezas que habían permanecido olvidadas durante siglos, ahora restauradas y exhibidas con orgullo. Recuerda a Botticelli, su delicado trazo inmortalizado en obras como El nacimiento de Venus o Primavera. Estas pinturas, encargadas por los Medici, se convirtieron en iconos del Renacimiento, reflejando la belleza idealizada y la mitología clásica que tanto fascinaba a la familia. Tú podrías pasar horas admirando los detalles, la fluidez de las líneas, la expresión de los personajes. Y no podemos olvidar a Miguel Ángel. Su David, una obra colosal que encarna el ideal renacentista del hombre, se convirtió en un símbolo de Florencia y de la propia familia Medici. Visualiza esa figura imponente, la fuerza contenida, la perfección anatómica. Es una pieza que te dejará sin aliento. La colección Medici no se limitaba a las pinturas y esculturas. También incluía manuscritos iluminados, objetos de plata, joyas y tapices, todos ellos de un valor incalculable. Imagina la riqueza y el poder que transmitían esos objetos, cada uno una pieza de una historia milenaria. Su legado artístico sigue inspirándonos hoy en día. Imagina a los Medici, poderosos banqueros y gobernantes de Florencia, navegando las aguas turbulentas de la política renacentista. Su relación con la Iglesia Católica no era simplemente una cuestión de fe, sino una compleja estrategia de poder. Piensa en la influencia que podían ejercer a través de donaciones generosas, nombramientos estratégicos y, por supuesto, el arte religioso que patrocinaban. Cada obra maestra, cada capilla suntuosa, era una declaración de poder y una forma de asegurar su posición dentro de la jerarquía eclesiástica. Pero esa relación no siempre fue armoniosa. Recuerda que la Iglesia era una institución poderosa, y los Medici, a pesar de su riqueza e influencia, debían moverse con cautela. Las disputas por el poder, los conflictos de intereses y las ambiciones personales, tanto dentro de la familia Medici como dentro de la propia Iglesia, podían generar tensiones significativas. La línea entre la devoción sincera y el cálculo político era a menudo difusa. Tú mismo puedes imaginar el peso de esa doble lealtad, la fe personal y la necesidad de mantener el poder político. Los Medici encarnaron esa dualidad, utilizando su influencia religiosa para consolidar su dominio, pero también sometiéndose, en ocasiones, a las presiones e imposiciones de la Iglesia. Fue una danza constante entre la fe, la ambición y la supervivencia política en el contexto del Renacimiento italiano. Pero más allá del poder y la intriga política, ¿cómo era la vida diaria de un Medici? Imagina las opulentas villas, llenas de arte y música. Piensa en los banquetes, con mesas repletas de manjares exóticos y vinos de las mejores cosechas. La familia Medici, a pesar de su poder, también vivía momentos de intimidad, aunque estos a menudo estaban teñidos por las ambiciones y los secretos que se ocultaban tras las paredes de sus palacios. Los matrimonios, estratégicamente planeados para consolidar alianzas políticas, también moldeaban la vida privada de estos poderosos personajes. Casamientos concertados, donde el amor no siempre era el protagonista, daban lugar a complejos juegos de poder dentro de la familia. Las intrigas palaciegas, los chismes y las rivalidades entre hermanos y primos eran parte del día a día, una lucha constante por el favor y la herencia. Pero también había espacio para el afecto familiar. Las cartas entre miembros de la familia revelan una mezcla de amor, preocupación y manipulación. Los niños Medici, criados en un ambiente de lujo y privilegio, recibían una educación exquisita, pero también estaban expuestos a la presión y la competencia inherentes a su posición. Sus vidas, aunque privilegiadas, estaban lejos de ser sencillas. Pero el esplendor tenía fecha de caducidad. Imagina el declive de la familia, el fin de su reinado en Florencia. Piensa en las luchas internas, las conspiraciones, y cómo el poder que habían acumulado durante siglos empezó a resquebrajarse. Fue un proceso lento, pero inexorable, como el ocaso de un sol que se apaga lentamente. A pesar de su caída, su legado permanece. Recuerda que los Medici fueron mecenas de las artes, impulsaron el Renacimiento como pocos. Piensa en las obras maestras que patrocinaron, en los artistas que financiaron, en la cultura que floreció bajo su protección. Su influencia se extiende más allá de su tiempo. Su impacto en la arquitectura, la escultura, la pintura, es innegable. Muchas de las obras que admiramos hoy son un testimonio de su visión y de su generosidad.
Imagínate recorriendo las galerías de arte más importantes del mundo, y piensa en cómo los Medici hicieron posible que esas obras maestras existieran. Su huella en la historia del arte es profunda e indeleble. Espero que hayas disfrutado este viaje al Renacimiento junto a los Medici. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre su legado? Déjalo en los comentarios.